Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos de nuevo para una cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros todos los viernes a la tarde, luego el video lo subo hasta el sábado, estudiamos juntos aquí la porción del Antiguo Testamento, la Torá, que corresponde a esta fecha. Y sobre todo aprendemos mucho desde el idioma original hebreo y también aprendemos a qué hay debajo de ese texto, porque como ya sabemos aquí y sabe mucha gente que estudia profundamente la Torá no se entiende de su forma literal, es decir, es un libro codificado, es como si fuera una poesía, que una poesía hay que analizarla y ver qué es lo que se esconde detrás, no es necesariamente lo que está escrito de forma literal. Lo mismo la Torá, sobre todo siendo un texto que lo canaliza Moisés desde la divinidad, desde Dios. Entonces es un libro repleto de maravillas y secretos que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestra vida, a entender este mundo y también a liberarnos de muchas cosas que nos oprimen. Y hoy llegamos a la porción tan importante y fascinante llamada Bashalach, y les digo en castellano dónde se encuentra esa porción. Hablamos del libro Éxodo 13, versículo 17, que de nuevo voy a explicar que el libro Éxodo está muy mal traducido ese nombre porque el nombre verdadero es Shemot, que quiere decir nombres, porque en este libro, en esta parte del Pentateuco, se describen y aparecen muchísimos nombres de Dios, y como he explicado en muchas ocasiones, cada nombre de Dios es un aspecto de la divinidad. Y no me canso de repetir que cada vez que alguien llama al Dios hebreo Jehová o Yahweh o Yahweh o lo que sea, está cometiendo un error, porque primero que no se le da un nombre a Dios desde el tetragrama, que son 4 letras, ahí se los voy a poner en hebreo, son 4 letras. Esas 4 letras no son un nombre de un personaje con personalidad o con voluntad, etcétera, tal como lo definen o lo describen muchas personas que malinterpretan este tema y malinforman, sino que el tetragrama es un aspecto muy elevado de la divinidad que se revela en este libro Shemot, en el libro Nombres. El que quiere entender más sobre este aspecto de la divinidad que es el tetragrama, que vea el video de la semana pasada donde yo lo explico bastante, por más que les recomiendo que lo sigan investigando y estudiando de gente que entiende del tema y no de gente que hoy en día mal informa sobre el tema. Entonces, en la porción Bashalach, que quiere decir en cuanto envía, porque estamos hablando de que el faraón ya libera al pueblo hebreo de la esclavitud, en ese momento, en esta porción, es cuando se rinde, después de todas las plagas de las que sufre, en un momento ya los libera. Entonces el texto comienza en la porción, se los voy a leer primero en hebreo, dice Vaihi bashalach paro et ha'am. ¿Qué quiere decir eso? Y en cuanto envía el faraón al pueblo, o sea, al pueblo hebreo, o sea, los manda, los deja ir, por eso se llama Bashalach, es el momento en que los deja ir. Y quiero comentar que esta es una de las porciones más potentes, más llena de secretos y más importante. Y hoy vamos a hablar de algunos aspectos interesantes, pero solo decirles que en esta porción aparecen los 72 nombres de Dios, los famosos 72 nombres de Dios, que son 72 nombres formados por 3 letras cada uno, y aparecen en esta porción de una manera especial, que bueno, no es el tema de hoy, pero lo que sí quiero decirles es que estos 72 nombres tienen un poder tan grande juntos que la Kabbalah explica que es el poder que permite que se abra el Mar Rojo. Pero hoy quiero hablarles de algo interesante, de un punto que estuve pensando mucho, y es que también en la porción anterior y en esta, cuando Moisés comienza a expresar ante el faraón el deseo de que libere a su pueblo, es decir, que ahí es cuando empiezan las plagas, porque cada vez que viene Moisés al faraón y le dice, libera a mi pueblo de la esclavitud, déjanos ir, y el faraón dice que no,
luego de que él se niega, ahí vienen las plagas. Y esto se conecta íntimamente con lo que expliqué la semana pasada sobre el significado del tetragrama. Uno de los significados, dentro del tetragrama se esconde la ley de causa y efecto. Por eso de nuevo vemos que no es que hay un Jehová, un Yahvé que tiene deseos o voluntades o todo tipo de cosas raras que inventan, sino que es la ley de causa y efecto. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que existe un orden divino, existen leyes que están basadas en el respeto, primero, entre seres humanos y por supuesto entre nosotros y nuestro entorno, que es la naturaleza, los animales. Y esa ley de causa y efecto quiere decir que si tú violas alguno de esos derechos que tiene el prójimo o la naturaleza o los animales, va a haber una consecuencia. Es tal como el karma en todas las filosofías espirituales del Oriente. Y si profundizamos un poquito más, podemos entender que dentro de toda la historia del pueblo hebreo, el faraón se representa el lado que no quiere respetar la voluntad divina, que es el faraón y Egipto, que tenían una vida, un estilo de vida pagano, que incluía muchos actos, muchas conductas que iban no necesariamente respetando al prójimo, pero lo que representaba el faraón era el no conocer la ley de causa y efecto o no querer conocerla, negarse a ella, tal como aparece en la Torá, donde el faraón dice que no sabe quién es ese tetragrama cuando viene Moisés y habla de su Dios. Y por ejemplo, uno de los actos que vemos claramente es la esclavitud, es esclavizar a otro pueblo, oprimirlo. Eso va en contra de la voluntad divina. Los que leen profundamente el Antiguo Testamento saben que, por ejemplo, la ley hebrea que llega con Moisés comienza a dar leyes para liberar esclavos. Ustedes mismos pueden leerlo. Y no es que los hebreos fueran los únicos que tenían esclavos, sino que en el Medio Oriente, hace 3.500 años, todos tenían esclavos. Pero cuando llega Moisés con la ley de Dios, ahí empiezan a aparecer las condiciones para empezar a liberar los esclavos. Es decir, que el Antiguo Testamento comienza a otorgar derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre en esta interacción entre Moisés y el faraón? Primero Moisés llega ante el faraón y expresa algo, expresa una voluntad, y es que dejen de esclavizar a su pueblo. Él lo expresa claramente y el faraón se niega. Entonces, cada vez que Moisés vuelve y lo pide otra vez y el faraón dice que no, viene una plaga. Es decir, hay una consecuencia cuando tú violas los derechos de otros seres humanos. Por más que el faraón no quería reconocer que existía esa ley que viene a ser la justicia divina. Y si leemos el texto y vemos luego de todas las plagas que aún el faraón no los deja ir, hasta sus propios súbditos egipcios le decían, déjalos ir, porque ya estaban sufriendo tanto de todos esos golpes y plagas, que ellos mismos le decían que los deje ir, pero él se negaba, hasta que ocurre el último golpe, la última plaga, y ahí los deja ir. Y recordemos también que cada vez que Moisés llegaba a pedir que los libere, no solo que el faraón se negaba, sino que empeoraba las condiciones de trabajo de los hebreos, cada vez los hacía sufrir más. Entonces eso agravaba también la situación del faraón y Egipto, porque ellos generaban, se puede decir, un karma más negativo aún, y luego llegaba la consecuencia. Si vemos esto en la Torá, podemos entender dos cosas. Vamos a analizar la situación. Primero tenemos a alguien que oprime, un gobernante que oprime a una parte de su pueblo, los esclaviza, le genera dolor, y tenemos a un representante de ese pueblo oprimido que expresa la voluntad de irse, y luego tenemos la negación del faraón. Y ahora yo, como siempre, a mí me gusta conectar lo que pasa en la porción de la Torá con lo que nos pasa a nosotros hoy, porque en el mundo están pasando muchas cosas y sin lugar a dudas hay en muchos países situaciones en las que, por motivos que yo no entiendo, muchos gobiernos están oprimiendo a su pueblo o generando leyes que cada vez privan más la libertad de los ciudadanos. Díganme ustedes si se identifican o
o no. O sea, yo lo que expreso aquí es mi humilde opinión, no hay por qué estar de acuerdo conmigo y también puedo estar equivocada. Pero si alguien se identifica con lo que estoy diciendo, también yo quiero comentar otra cosa que yo veo, y es que hay mucha gente, sobre todo en las redes sociales, muchos influencers, como yo también, que hablan de muchas cosas que tranquilizan a la gente. Por ejemplo, hay gente que dice que ya estamos entrando en la quinta dimensión, así que tranquilos, que todo va a estar maravilloso. Otros dicen no se preocupen, que hay extraterrestres ya con las naves que nos están por rescatar. Otros dicen que cierto político de un país u otro es maravilloso y los va a salvar y representa a los buenos y que va a luchar contra los malos. Otros dicen vibren positivo y listo. O sea, hay muchas versiones, pero debajo de todo eso hay como una especie de mensaje que dice tú no hagas nada, tú siéntate y espera porque otro te va a salvar. Entonces, si vamos de nuevo a esta porción de la Torá y vemos lo que pasó entre el pueblo hebreo, Moisés y el faraón, lo que vemos ahí es la expresión de la voluntad del oprimido ante el opresor. Por ejemplo, si tú estás en un país donde tú crees que los políticos están haciendo algo injusto, en ciertos países, por ejemplo, están cambiando leyes para que los agricultores, por ejemplo, no puedan casi producir. Alguno puede pensar que eso es injusto, ¿no es cierto? En otros países pasan otras cosas, pero la pregunta es, tú como ciudadano, ¿acaso has expresado de una forma formal tu voluntad o tu descontento? Porque, por ejemplo, hasta enviar un email a tus gobernantes, a tus congresales, diciendo esto está mal, esto va en contra de mis derechos y tú no tienes derecho a hacer esto. Decir, por ejemplo, eso es expresar tu voluntad. Pero si tú estás escuchando a mucha gente en las redes que te dicen que todo está maravilloso, que en el año 2024 ya se terminó todo esto y que vamos a salir de esto, muchos que hablan de predicciones o astrólogos que te calman, te tranquilizan, otros te dicen que estamos en la quinta dimensión o que vivir es positivo, o que aquel político, si lo llegan a elegir como presidente, él va a anular todos los planes de los malos. Eso hace que tú no expreses tu voluntad, porque una de las facetas de la ley divina es que tú tienes que expresar tu voluntad. Por ejemplo, si estás en una relación, puede ser de pareja, puede ser padre-hijo, amigos, hermanos, lo que sea, y la persona con la que te relacionas te está dañando de alguna manera, está haciendo algo que a ti te molesta o te hace sentir mal, pero tú no dices nada. Entonces, ¿se puede culpar al otro? Quizás el otro no se da cuenta que está haciendo algo mal, pero si tú expresas que lo que hace el otro te está dañando, tú le das la oportunidad de entenderlo y también de corregirlo. Pero si la otra persona escucha tu voluntad y lo ignora, entonces él está haciendo algo injusto y van a haber consecuencias a nivel de lo que es la ley de la justicia divina. Pero tú tienes que expresar tu voluntad y quiero que sepan que es increíblemente poderoso lo que un ser humano expresa. Cuando un ser humano expresa su voluntad también por escrito, eso es irrevocable. Entonces, cuando muchos preguntan ¿y qué hacemos ante todo lo que está pasando? Primero, yo te diría que te preguntes, ¿acaso estoy sentado tranquilo porque alguien me está tratando de calmar para que yo no haga nada? Quizás ese alguien sirve al otro lado. Segunda pregunta es, ¿has expresado tu voluntad ante esos que te están oprimiendo? Y tercero, ¿tú tienes realmente fe en Dios? ¿De qué lado estás? Porque otra de las características del faraón, o lo que él representa, es querer tener un estilo de vida donde no hay justicia divina, donde se puede hacer cualquier cosa, donde no hay moral, no hay ética, no hay que respetar los derechos del prójimo. Es decir, lo que representa el faraón y Egipto es la libertad total, pero pisando al prójimo. En cambio, lo que representa la justicia divina, que es lo que trae Moisés, es todo lo contrario, es respetar un orden divino que habla de
causa y consecuencia, que habla de respetar al prójimo, que habla de que tu felicidad es totalmente legítima mientras tú no dañas al prójimo. Pero hay grupos en el mundo que no quieren creer que es así, que ellos quieren ser totalmente libres para hacer lo que quieran. Pero la verdad es que están muy equivocados. Es decir, hay un ente que está sobre todo, no importa cuánto poder tengan esos que creen que son libres para hacer cualquier cosa sin consecuencia. Eso no es correcto. Y la pregunta es si tú lo entiendes, y si tú tienes fe, y si tú estás del lado de Dios y no del otro lado. Y más que nada, si no te dejas influenciar por la gente que representa al otro lado. Entonces, mi querida audiencia de comunidad, les dejo esto para que lo piensen durante este fin de semana, para que hagan una introspección y se pregunten todo esto, y para que entiendan que no hace falta esperar que vengan los extraterrestres o que de golpe saltes a la quinta dimensión o que venga algún presidente electo que te salve de los malos. No, depende de ti, depende de tu actitud y depende de tu fe en el uno, en Dios, en el que es el único jefe aquí. Entonces, mi querida audiencia, los dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.